Aproveché que Aeroméxico hizo un vuelo bastante cómodo para allá. Entonces, con otro hermano que venía conmigo, aterrizamos en DF, vinimos a visitar a alguien en Puebla. Y le dije yo quisiera conocer allí donde está el hermano Muñoz, por la revista El Fundamentalista, este asunto y el otro. Y el hermano pues nos llevó incluso a Cholula, nos llevó allá a la pirámide. Y imagínense, yo estoy un poco esbelto y casi me tienen que hacer primeros auxilios después de subir las gradas de la pirámide. Pero fue una buena experiencia con el hermano, y por la gracia de Dios pues estoy esta noche con ustedes, y agradezco mucho, y sé que los mexicanos aman mucho a los costarricenses, ¿verdad que sí, hermanos? Amén, hermanos. No sé por qué, ¿verdad? Los veo con una sonrisita así media, ¿verdad? Media futbolera. Ojalá que no sea eso, porque si es eso estamos malos, estamos mal, ¿verdad? Pero Dios les bendiga. La iglesia sí es la primera iglesia bautista fundamental de Granadilla. Queda al este de la ciudad de San José. Son unos buenos hermanos que hemos estado trabajando allí bastante tiempito, y conozco al pastor Salazar hace muchos años también, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por él, por lo que también me ha enseñado, y por todos los pastores que uno va conociendo. El hermano Castillo ya tuvo la oportunidad de ir allá, y Dios va uniendo así a los pastores. Es algo, la vida cristiana es una vida muy interesante, ¿verdad? Y también pues ahora el pastor nos llevó amablemente donde ustedes van a estar celebrando su próximo aniversario, y yo le decía al hermano, hay mucho trabajo que hacer, y si hay algo que alienta a los cristianos, es algo nuevo, algo diferente, ¿verdad que sí? Vamos a salir de aquí, ¿verdad? ¿Cómo será estar allá? Y si notamos la diferencia entre la altura y el techo, pues ya hay algo diferente también, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad? Está grande allá, hermano, está muy bonito, y yo sé que el Señor va a usarlos, y yo sé que el Señor va a proveerles. Yo sé que Dios va a hacer algo bueno, y espero que se animen. Yo quería compartir con ustedes un mensaje sobre la fuente de nuestro vivir como cristianos. Si hay algo que deben tener bien claro ustedes esta noche, hermanos, para que puedan transmitírselo a aquellos que por diferentes razones no pudieron venir esta noche acá al templo, es la necesidad de vivir con la prioridad y con la vista bien firme y fija en aquello que es la fuente de nuestra existencia, y que debe ser la fuente de nuestra existencia. Van a empezar un nuevo capítulo ustedes como iglesia. Satanás nunca estará contento, ¿verdad? Y de verdad, lo que habló el hermano pastor al principio, hermanos, Satanás no abandona la lucha contra nosotros. Ustedes deben entender bien esto en cuanto al diablo, y muchas veces lo menospreciamos, y muchas veces no queremos entenderlo, pero él sabe cómo atrapar a los cristianos incautos, aquellos que no fijan su corazón en la fuente de nuestra existencia. Vaya ahí a sus Biblias, en el capítulo 24 de Josué, por favor. Josué, ese gran hombre de Dios de la antigüedad, hermanos, para mí es un hombre de una gran enseñanza. Era un hombre que tuvo retos tremendos en su vida. Y también quiero leer Filipenses, Josué es en capítulo 13, versículo 1, y también el 24:15, que es algo muy conocido por todo cristiano, y luego Filipenses 1:21, que es más conocido todavía para nuestro ámbito. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que a mí la vida de Josué me impresiona mucho. Y en el capítulo 13, solo quiero leer ese pasaje, ese versículo, para que usted luego en su casa lea el resto y pueda entender lo que este hombre tenía dentro de su corazón. Porque a él, a esa edad, Dios le dio un reto muy grande, tan grande como el que ustedes ahora van a emprender. Y yo les digo, hermanos, es un reto.
Y Dios no quiere que ninguno de ustedes se quede en el camino, sino que un día puedan alzar la estafeta de la victoria y darle gracias a Dios para cuando vean la iglesia todavía más consolidada, más grande en número y en calidad, y con otra visión más grande todavía para honra y gloria del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en este versículo que siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Siempre que yo hablo de este versículo, siempre me imagino a Josué allí tratando de descansar, 85 años de edad, y seguramente como muchos de nosotros a veces nos sentimos como apaleados, desanimados, como que ya no vamos a poder seguir adelante, y necesitamos esa palabra de Dios que nos alienta. Y el Señor viene y habla con este hombre y le dice: oye, Josué, ya estás viejo. Y yo creo que Josué es como que se acomoda, ¿verdad? Y dice: bueno, aquí yo lo que voy a oír es: entra al regazo de tu Señor, ¿verdad? Pero no fue lo que oyó. Sencillamente el Señor habló con él y le dijo: eres ya un hombre de edad avanzada, pero aún queda mucha tierra por poseer. Más adelante, Josué, hablando con el pueblo de Israel allí en el capítulo 24, en el versículo 15, deja grabada para la posteridad esas palabras tremendas, donde dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes saben, hermanos, y no es un secreto, que el pueblo de Israel continuamente rompió la ley de Dios. Fue una lucha tremenda en este pueblo, su desobediencia, como desanimaban, siempre se animaban entre ellos por su propio pecado. Pero este hombre, Josué, llegó a una conclusión en su vida tremendamente sabia. Él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Él encontró que la fuente de su existencia era el Señor, el Eterno, el Dios omnipotente. Y por eso el Espíritu Santo dejó grabada su palabra, su pensamiento allí, para edificación de los creyentes en todas las edades. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchos años después, en Filipenses capítulo 1, versículo 21, Señor dejó algo para nosotros y lo dejó en la pluma de uno de los grandes judíos convertidos a Jesucristo, Pablo. Déjeme manifestarle, hermanos, lo que significa un judío convertido a Cristo. Significa haber abandonado todas las tradiciones paternas, todas las tradiciones de su raza, todo lo que eso conllevaba, para ganar a Cristo. Realmente, si ustedes pudieran analizar la vida de los apóstoles, se darán cuenta ustedes, hermanos, con cuánta firmeza, con cuánta potencia habla Pablo, o habla el apóstol Pedro, como ahora mencionó el hermano, cuando él habla también, Pedro, de que, refiriéndose a los judíos de la diáspora y a muchos otros allí convertidos, le decía a ellos: yo quiero recordarles a ustedes cosas que ustedes ya saben, pero quisiera que a un muerto pudiera yo recordárselas, decía Pedro. Y es que estos hombres convertidos al Señor, hermanos, son nuestros modelos. Y el apóstol Pablo aquí, hermanos, dijo: para mí el morir, ¿qué dice? Es una ganancia, pero para mí el vivir es Jesucristo. Y hermanos, esto en las palabras de un hombre de esta raza
deben sonar bien fuertes en nuestros oídos, porque nosotros tenemos un problema. Nosotros tenemos el problema, hermanos, de que hemos oído del Señor Jesucristo desde pequeños. Ya sea bien y mal, la Iglesia Católica Romana, de donde muchos cristianos salen por la gracia de Dios al conocimiento de la verdad, ya tenían una idea de Jesucristo. Y lo que hizo el Espíritu Santo fue ratificarles que solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos. Y desecharon también sus tradiciones. Ahora, traten de pensar si como católicos les costó entender esto. Ahora imagínense a Pablo, o imagínense a Pedro. Amén, hermanos. Y a estos hombres de Dios. Entonces Pablo, al igual que Josué, llegó a una conclusión. La fuente de él para vivir es Jesucristo, dijo. Ambos, y con un conocimiento diferente del Dios Altísimo. Josué en una época donde no sabía lo que era en sí la gracia de Dios manifestada en el Hijo de Dios. Y Pablo, conociendo al Hijo de Dios, habiendo tenido un encuentro personal con él, habiendo tenido una conversación personal con él, una conversión radical, ambos llegaron a un acuerdo en sus corazones. La fuente de nuestra vida es el Señor. Y yo creo, amados hermanos, que ustedes en este momento, viviendo en esta época tan linda de la iglesia, ante estos retos, deben aprender, como estos hombres de Dios, que la fuente de su existencia y la inspiración de su vida debe ser siempre Jesucristo. Eso fue lo que enseñó el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 21 de Filipenses, y yo quisiera detenerme en el apóstol Pablo, porque si no se nos haría muy larga la charla, aunque el pastor me dijo que podíamos irnos aquí a medianoche, ¿verdad? Que no estaba Eutico ahí en la ventana, ni nada por el estilo, pero déjeme decirle algo, aprendamos de Pablo esta noche. Yo quiero decirles que Pablo halló, en una forma, pero tremendamente firme, hermanos, que la inspiración y la fuente de su vida era Jesucristo. Allí en Colosenses capítulo 3, versículo 3, este hombre de Dios también, hermanos, puso unas palabras guiado por el Espíritu Santo, hermanos, tremenda. Dice la palabra de Dios: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Amén, hermanos. ¿Qué palabras más profundas? Trate usted de analizar ese pequeño versículo que dice: poned las cosas, nada más sus ojos arriba, dice en el versículo anterior, porque ya están muertos, y su vida, hermanos, está prácticamente escondida en Dios, en el Señor. Este hombre entendió que aquella vida de pecado en la que él vivió es muerte. Él entendió, hermanos, que solamente podía haber una clase de vida, y que esa vida estaba en el Mesías de Israel, en Jesucristo. Él entendió que no fueron sus estudios. A muchos predicadores ustedes los han oído mencionar que este hombre de Dios estuvo allí a los pies de Gamaliel también. Gamaliel fue uno de los grandes rabinos de esas épocas, uno de los grandes considerados por Israel, que por cierto los rabinos modernos han borrado de su listado de rabinos y han borrado toda historia en que cuanto Pablo estaba allí con él, ¿verdad? Porque no les conviene. Pero ahí se forjó ese hombre. Él conocía las Escrituras. Ustedes saben, amados hermanos, que un israelita conocía las Escrituras. Pueden ir a Deuteronomio capítulo 6 y usted va a leer ahí la orden de Dios, donde dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y luego habla también a la casa de Israel, le dice: y tienes que hablar de esta palabra de Dios cuando andas en el camino, cuando te levantas, cuando te acuestas, tienes que poner la palabra en los dinteles de tu puerta, etcétera. Era una enseñanza férrea de todos los días, desde los 3 años en adelante, y esa gente crecía en el conocimiento de su religión, de la Torá, del Tanaj, como le llama eso, el Antiguo Testamento.
Así que Pablo entendió que no eran sus estudios religiosos y todas las tradiciones rabínicas de su época. Él entendió que no era su formación también helénica, porque él también estuvo en una cultura griega. Por eso él pudo manifestar: yo hablo más idiomas que todos ustedes. Era un hombre sumamente preparado, pero él entendió que eso no era lo que debía motivarle para vivir, para seguir adelante. Él entendió también que no era su posición social. Allí en el libro Los Hechos lo vemos en una posición muy estimada ante los ojos de los príncipes de Israel, hermanos, comisionado para matar la iglesia. Tremendo hombre, un perseguidor de cristianos. Era un líder dentro del ejército de Roma, que llevó una comisión terrible una y otra vez, y él contaba eso como testimonio, y siempre me imaginaba a Pablo, tal vez con lágrimas en los ojos, diciendo: yo perseguí a la iglesia de Dios. Pero él dijo: eso no es mi posición social o lo que tuve. Al contrario, él dice: todo lo que yo tenía lo he considerado como estiércol, para usar la vieja versión, ¿verdad que sí? Como estiércol, basura, como dice nuestra Reina Valera 60. No, eso no es la fuente de mi vida. Él dijo: no era la gloria de Roma. No bastaba para mí tener soldados a mi cargo para hacer una labor de asesinato de hijos de Dios. No es eso. Lo he entendido. Todo eso es basura. Yo necesito vivir verdaderamente en Cristo. Él es la fuente de mi existencia, dijo allí. No hay otra razón de existencia. Amado hermano, déjeme decirle que el reto que usted tiene hoy día es entender esto. Estudie. Prepárese, joven, señorita, pero eso no es la fuente de su vida. No es malo tener una posición social y bienes en este mundo, pero la riqueza del creyente no proviene de lo que tiene en esta tierra, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que todo proviene de lo alto. Y Dios con Israel fue tan claro en eso cuando le dijo: oye, Israel, ten cuidado que las riquezas no te hagan blasfemar creyendo que por tu esfuerzo tienes todo. No, yo soy el que te doy todo. Tenemos que entender como cristianos que no es la gloria de este mundo. ¿Cómo engaña el diablo hoy día a los creyentes? No solamente en el punto que tocó el pastor Salazar, donde dice que son seducidos por los falsos apóstoles, profetas de esta época. Son seducidos por el mundo en todo. En todo. Son capaces de saberse el nombre de todos los de la tri y no conocen los nombres de la Biblia, de los libros de la Biblia. Pueden hablar de la biografía de cualquier otro y no conocen la biografía de los grandes hombres de Dios, ni piensan en ellos, los leen y no entienden y no tratan de saber qué hizo ese hombre, cuál fue su trabajo, qué fue lo que lo motivó. Y usted va a encontrar que todos los hombres de Dios tenían solamente un eslogan, si quiere usar esa palabra: Dios. Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como le dijo Pablo a Timoteo, Él es la fuente de nuestra vida. Usted tiene que empezar esta nueva relación de iglesia, este cambio que va a haber, entendiendo que esa es la fuente de su vida y que vale la pena luchar y que vale la pena trabajar y que vale la pena ganar almas y que vale la pena diezmar y ofrendar y apoyar al siervo de Dios en su visión, porque la fuente de vida también de su pastor es y debe ser siempre Jesucristo, junto con su familia. Amén, hermanos. Tremendo. Déjeme hablarle más de Pablo. Cuando uno vive, hermanos, como él vivió, también, hermanos, el testimonio ante los hombres muestra una versión en miniatura de Cristo. Si hay algo que nos muestra a nosotros el apóstol Pablo, es que él, hermanos, dio testimonio en su vida ante los hombres, que su vida era como una versión de la de Cristo. Vean ustedes lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 es un versículo poderoso, hermanos. De verdad. Usted lo ha leído una vez, 2 veces, 15 veces. Ha oído sermones una y otra vez de este pasaje. Pero dígame la verdad.
¿Lo ha asimilado? ¿Ha entendido plenamente lo que significa esto? Yo le puedo decir, amados hermanos, que hoy día aún los pastores, si analizamos este pasaje, palidecemos ante la fe, el fervor y el fuego que tenían estos hombres antiguos. Porque es una palabra fuerte esa. Con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. Nosotros no tenemos una idea de lo que es una muerte y crucifixión. Pero es terrible. Terrible. Una muerte, un lugar donde se decía que el que era colgado en un madero es maldición. Desnudo para un israelita, un judío, como era el Señor también en su carne, ante la multitud, que era vergonzoso, porque si ha habido algo ante los ojos de Dios que Él siempre enseñó al pueblo de Israel, era la modestia, el ocultar sus vergüenzas, en no mostrar. Y sin embargo Él tuvo que pasar eso, haberle arrancado las barbas, haberlo ofeteado, escupido, y todo lo que hicieron con Él, hermanos, solamente por salvarlo a usted y a mí. ¡Wow! Es algo muy profundo. Y si nosotros analizamos nuestra vida, somos egoístas. Vivimos muchas veces solo para nosotros. Nosotros tenemos una manera de expresarlo en Costa Rica. Todo es para adentro. Todo es para adentro. Nos gusta que el pastor trabaje, que el pastor nos predique, que nos enseñe. Nos gusta oír todas las maravillas de Dios, pero cuando es entregarnos y realmente vivir la vida cristiana seria, nos cuesta. No nos damos. Y hasta hipócritas nos convertimos. Vivimos a veces un cristianismo muy, yo digo, gelatinoso. Como la gelatina se mueve en una olla. No tiene firmeza. Y por eso cualquier movimiento en falso hace que se caiga. Hoy día necesitamos cristianos que sean, óigame, semejantes a Cristo. Dice la palabra de Dios, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dijo Pablo, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese hombre, hermanos, era como tomar al Señor y haberlo metido en un molde pequeñito. Nosotros, ninguno de aquí, hermanos, tiene la capacidad de decir ahora, estoy sin pecado. Solamente conozco un hombre que se recomendó a sí mismo después del Señor Jesucristo, que dijo a los fariseos y a los saduceos y a toda esa gente allá, que les dijo, ¿quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? Y callaron. Pero Pablo, ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Pablo tuvo una capacidad, una vivencia cristiana que le capacitó para decirle allí a Timoteo, Timoteo, lo que has oído, lo que has visto, lo que me has visto a actuar, haciendo a un lado mis defectitos, te encargo que lo enseñes a otros, hazlo tú igual. Y ese hombre, Timoteo, fue un hombre de Dios hasta que fue asesinado a garrotazos en las calles de Éfeso, hermanos. Y ese hombre también le transmitió eso a otros y a otros. Y la palabra de Dios dice que eso ha sido transmitido por ley de Dios, porque dice la palabra de Dios que el infierno nunca le ganaría la guerra a la iglesia, hermanos. Y hasta hoy, gracias a Dios, como dice el himno, aún hay pastores que buscan las ovejas. Amén, hermanos. Pero la palabra de Dios dice que este hombre fue como una pequeña semejanza de Cristo ante el mundo. La palabra de Dios enseña que fue un hombre fiel, hermanos. Un hombre que tuvo amor en su vida, que a pesar de tener algunas fallitas, como con Juan Marcos, como subir a Jerusalén,
Y una que otra por allí. Era un hombre que también tuvo paciencia, tuvo humildad en su corazón y vivió una vida de pureza. Nosotros necesitamos cristianos de esta índole. Si nosotros deseamos servir al Señor, tenemos que ser una versión de Cristo. No solamente encontrar al Señor como fuente de nuestra vida, sino reflejar a Cristo. Yo a veces he dicho en algunas iglesias esto: es tan fácil hoy día reconocer a los falsos testigos de Jehová. ¿Han visto? Ustedes van en la calle, los reconocen. Les aseguro que ustedes los reconocen. Ellas andan mal vestidas. No, ¿verdad que no? Ellos andan desgarbados, ¿verdad? No, tampoco. Ahí andan repartiendo sus mentiras. A los mormones, ni para qué los reconoces. Pero a veces, ¿cómo cuesta reconocer a los hijos de Dios por ir a la iglesia? ¿Cómo cuesta reconocer los hogares cristianos a veces? ¿Cómo cuesta reconocer a los jóvenes cristianos que a veces usan vocabulario mundano y tienen costumbres mundanas y que viven una doble vida? En la iglesia son cristianos y cuando salen, wow, son otra cosa. Maridos que son así en sus casas. Luz fuera, oscuridad y tinieblas dentro de su hogar. Hermanos, qué cosa más triste es el cristianismo del siglo XXI. No ha habido un siglo, amados hermanos, en que no esté más fría la iglesia y más con una doble faz que en estos tiempos. Pero ustedes no son así. Amén. Ustedes van a ganar la victoria. Ustedes van a mostrar al Señor. Ustedes van a decirle al pastor: pastor, ¿sabes qué? Así como Timoteo le fue a Pablo, y como Tito le fue a Pablo, y como otros le fueron a Pablo, yo voy a hacer con vos. Tú nada más cuídate, pastor, y muestra tu vida para que yo te siga. ¿No es cierto lo que dice la Biblia? Hebreos capítulo 13 dice eso. Imite la conducta del pastor, imite su fe. Amén, hermanos. ¿Esa es la palabra de Dios, eso sí o no? Ese es el reto que ustedes tienen ahora. Mostrar en la calle que son miembros de esta iglesia, pero sobre todo que son hijos verdaderos de Dios. Porque eso, hermano, ahora escasea. Escasea. Usted dice, hermano Walter, pero ¿por qué dice eso? Porque yo también soy cristiano y estoy en el ministerio hace muchísimos años. Y he visto el deterioro moral aún de la iglesia. Divorcios, fornicaciones, adulterios, pleitos, chismosos, ladrones de Dios. He visto cómo ha crecido eso en el corazón de los cristianos. Y cómo es que son seducidos por estos profetas falsos y todo, con doctrinas diabólicas, porque han perdido su primer amor y se han ido por vista y no por fe. Todo eso. Por eso les digo eso. El Señor desea, hermanos, que vivamos una vida cristiana congruente con lo que nosotros predicamos. Y luego, sean firmes, porque si algo hizo Pablo, es que este hombre fue firme. ¿Qué es lo que dice Filipenses 1:20? Filipenses 1:20. Vean lo que dice. Vean lo que dice ese pasaje. Conforme a mi anhelo y esperanza. Es una palabra, mi ardiente anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Y por favor tomen nota, porque el apóstol Juan, en una de sus epístolas dijo, tengan cuidado con andar pecando. No sea que un día tengan que retirarse del Señor avergonzados. Y eso tiene que ver con el tribunal de Cristo futuro, que no está muy largo. Porque yo personalmente creo que el rapto está próximo. No puedo poner fecha. No. Caería en el error de los adventistas, de los testigos de Jehová y unos cuantos otros, ¿no? Pero sí veo las señales de los tiempos, de lo que va a pasar un día en Israel. Leo lo que me mandan en sus noticias, de cómo están preparando el templo, los alazanas, los levitas, todo lo leo. Eso me habla a mí de que
de que el Señor viene, hermanos, por nosotros. Como decía un pastor cuando yo oigo de que hablan de Navidad, es porque el día de Thanksgiving está muy cerca, está más cerca. Y así debemos ser nosotros con las señales de los tiempos. Pero hermanos, este hombre, hermanos, tenía una visión de trabajo. ¿Sabe que la primera pregunta que le hizo Pablo al Señor fue sencillamente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué hermoso sería que cuando un hermano llega a nuestra iglesia, lo primero que le diga al pastor: pastor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Pero ha visto cómo cuesta empujar a los cristianos hoy día? ¿Cómo cuesta? Y se dan clases de discipulado y el pastor anda detrás de ellos y cuesta, son orgullosos, no quieren dar su brazo a torcer, quieren seguir siendo los vagos, quieren vivir cuando eran igual que eran religiosos, quieren venir a la iglesia como cuando eran católicos, que entraban a misa, purgaban sus pecados y ya se sentían tranquilos. Señor, hermano, la vida cristiana en una iglesia es diferente. La iglesia no es algo muy trivial, no es algo liviano. La iglesia es algo muy serio, es un organismo, no es una organización, es un organismo, y tenemos una cabeza que es Cristo, y nosotros somos parte de ese organismo. Y si una parte de ese organismo no funciona, el resto no funciona bien, hermanos. Amén, hermanos, ¿están conmigo todavía? No se me duerman. Pablo trabajó. No preguntó cuánto pagan o qué me ofreces tampoco. Eso para los candidatos a misioneros. No se les olvide eso. Amén, hermanos. Amén. Él le sirvió continuamente, no ocasionalmente. No es cuando se sentía bien. Hay cristianos que hasta que por un estornudo ya no vienen a la iglesia, pero al día siguiente están en el trabajo. Ya los madres y los padres, no llevé a los niños porque estaban resfriaditos, pero sí los meten a la escuela, hermanos. Y hermanos, por el amor de Dios, si van a meterse en esa obra, métanse de lleno, hermanos. No anden allí con pañitos tibios. Y yo les digo, en el amor de Cristo, ya estoy muy viejo como para que ustedes me engañen, hermanos. No, hablo en serio. Usted tiene que meterse de lleno. De lleno. Nosotros los pastores no necesitamos hermanos mediocres, sino entregados y llenos del poder del Espíritu Santo, que oren, que ayunen, que trabajen, hermanos, y que den también, hermanos, que suelten los pesos, ¿verdad? Bueno, yo no sé si los mexicanos dicen la lana, ¿no? ¿Verdad que sí? No le pasa a aquel mexicano que le dijo al Señor que quería ser... No, la Virgencita de Guadalupe fue que le dijo: dame mucha lana, y lo convirtió en una oveja al hombre. Tenga cuidado, ¿verdad? Así que, hermano, mire, déjeme decirle, Pablo le sirvió sin contar jamás el costo, siempre estuvo dispuesto al sacrificio, le sirvió humildemente. Y vean lo que dice ese versículo, y termino para que vean allí esa parte: de que en nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado, ¿quién? Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Así le sirvió ese hombre de Dios. Wow. Y nosotros, no, hermanos, y yo sé que los pastores están aquí conmigo y saben, y los cristianos tampoco, nosotros no podemos engañar a los hermanos, pero la vida de los pastores hoy día es suave. ¿No es cierto, hermanos? Si lo analizamos bien, en relación a estos hombres antiguos, Dios nos ha tratado con mucha benevolencia. Y así son todos nosotros. Mire, usted tiene de todo. Tiene un país hermoso, una familia linda, tiene luz, agua, gas. Muchos de ustedes a lo mejor tienen autos, o algunos de ustedes andan con el auto de Fernando, un rato a pie, otro andando, pero tienen salud, tienen vida, tienen algo especial, tienen una iglesia local donde pueden hacer la obra de Dios. Esas son las riquezas del creyente. Oh, amados hermanos, trabajen con diligencia. Tienen mucho trabajo por venir, y luego vivan como vivió Pablo también. Y a mí siempre me ha encantado esta parte. Primera de Tesalonicenses 4, y ustedes ya lo conocen. Yo sé que ustedes leen la Biblia todos los días,
la meditan, la viven. Pero primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, junto con Génesis, junto con el Apocalipsis y junto con otros libros interesantes, como el libro de Daniel, este pasaje bíblico es muy atacado por los modernistas. Ahora hay bautistas que ya no creen en el rapto de la iglesia. Hay hombres charlatanes como Dante Gebel, que han dicho que a los cristianos los castraron así, literalmente, con la idea de que Cristo viene a raptarlos o a quitarlos de este mundo. Ustedes saben quién es Dante Gebel, o quién es ese tipo. Uno de estos famosos que hay hoy día, como Cash Luna, que se burla también del rapto, y otros. Pero déjeme decirle que esta porción escritural la escribió el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque él vivió esperando anhelantemente y vehementemente la venida de Cristo. El cristiano hoy día no vive con esto en la cabeza. Si nosotros viviéramos con esto en la cabeza, viviríamos una vida cristiana distinta. No andaríamos a veces mendigando los pesos, hermanos, ni el trabajo, ni la ganancia de almas. Nuestros hogares serían diferentes y seríamos luz en los trabajos y en todo lugar donde nosotros caminamos. Porque esta es una verdad que se avecina. Vea, este hombre, hermanos, tenía esto en la mente. Tampoco queremos, hermanos, y leámoslo, porque vale la pena que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hace poco enterré a uno de los hermanos viejos de mi iglesia, el hermano Alcides Cubero. Ese hermano era un hermano que amaba la obra de Dios. El hermano Rubén sabe quién es, ¿verdad? ¿Se acuerda que usted que aquel le dijo que el hijo viejito lascivoso aquel día? Pero por cariño se lo dijo. Ya murió. Y sí hay algo que me impresionó, fue el testimonio de unos hijos de él diciéndole, este hombre vivía siempre hablando de la venida del Señor y no le negaba el evangelio a nadie. Pero como le decía yo a la esposa, nosotros sabemos dónde está. Y es que, hermano, mire, esa es la diferencia en la muerte de un impío y la muerte de un creyente. Ustedes no me lo están preguntando, nosotros perdimos un hijo hace muchos años. Ya vamos para 15 años. ¿Sabe qué es lo único que lo consuela aparte del Señor, la palabra de Dios, el servicio al Señor? La firmeza de que un día le veremos. Hermano, mire, eso es el consuelo más grande que Dios le dio al creyente. Y muchos de ustedes yo creo que a veces ni se acuerdan de que eso va a pasar. Entonces quieren vivir sus vidas, quieren forjar según sus metas sus vidas, y se olvidan de sus prioridades, y se olvidan del ejemplo dado por estos hombres, de que para ellos vivir era Cristo y morir era ganancia. Por algo dijo Pablo que el morir era ganancia. Si entendemos bien ese pasaje, yo conozco un hombre que sin el Espíritu, no sé cómo fue, pero viajó y estuvo allá en la presencia de Dios, en el tercer cielo, en la morada de Dios, y hay cosas que no puedo escribir aquí porque no me fueron dadas para escribir, porque cosas que ojos no vieron, ni oídos han escuchado, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman, ¿no es cierto? Así que, hermanos, Pablo o el Espíritu Santo no nos iba a poner aquí más de lo que necesitamos para que vivamos con esperanza, con expectativa. No todo es esta tierra, hermanos. Hay cosas muy bellas en este país. Ahí me estaba enseñando una foto de Cancún, ¿verdad? De que hay unas cavernas con aguas ahí cristalinas donde van y se meten chapuzones y qué bellos esos agujeros con agua. Pero en el cielo hay algo mejor que eso. Amén, hermanos. Hay un edificio, un hotel donde me metieron ahí, hermano Castillo, seguramente para sacrificar mi carne. Me puso en ese hotel porque altísimo, solo vidrios y solo abismos, y yo le tengo pavor a las alturas, hermano. ¿Verdad? Estoy hablando ahí del ¿cómo se llama? La villa, ¿cómo se llama ese? La Quinta. Ese loco y arquitecto lo puso para matar a los que parecemos miedo a la altura.
Pero es un edificio muy bello, arquitectónicamente hablando. Pues la casa que Dios me preparó a mí es mejor que esa. Amén. Tremendo. Si lo que hay en el cielo, hermanos, es algo que vale la pena vivir aquí como sea, porque ya tenemos algo allá, hermanos. Ya el Señor lo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Pablo vivió con esta esperanza. Por eso dice, para que no se ponga triste como los otros que no tienen esperanza. Y luego desarrolla todo eso y termina en versículo 18. Por lo tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Una palabra, aliéntense. Sí se puede, hermanos. Amén, hermanos, claro. Van a ir a ese local, va a quebrar la gasolinera y van a tener eso para parqueo. Y van a ganar almas, amén, hermanos. Y van a trabajar y van a ponerle ganas para que entiendan que esta vida es pasajera. Pero es que yo estoy muy viejo. No, usted no está viejo. ¿Cuántos años cree que tengo yo? Gracias, hermano. Alguien me decía por allí que yo soy como un mueble fino, bien acabadito. ¿Usted cree que hay edad, hermanos? Vea lo que le dijo Dios a Josué. No, hombre, ya estás viejo y avanzado de años, pero ¿sabe qué? Hay unos cuantos amorreos y fereceos allí, ese montón de esos incircuncisos, que hay que matarlos a todos. Oye, y me falló Josué. Me dejó los filisteos, todavía están ahí los palestinos molestando. Ese fue un fallonazo ahí en Gaza. Bueno, pero todo hombre, nadie es perfecto, ¿no es cierto? Así fallamos nosotros también, hermanos. Y dejamos a veces pedacitos, donde el Señor nos reina y ahí donde el diablo nos molesta para el resto de nuestra existencia. Pero hermano, usted no tiene que ser así. Usted tiene que vivir como Pablo, esperando la venida de Cristo, porque el Señor viene. Déjeme decirle que el Señor viene. Quiero decirles algo. Yo escucho mucho las cuestiones de los rabinos, porque a mí me llega, yo le he dicho a Rubén, ¿verdad? Me llegan muchas cosas que le dan a los judíos de habla hispana. Miren, hermanos, nunca en la historia de Israel los rabinos están predicando tanto en cuanto a la venida del Mesías como ahora. Están judaizando. ¿Saben lo que es judaizar? Lo mismo que nosotros hacemos cristianizar, ¿no es cierto? Hace poco en Nicaragua, al hermano Wilmer, que lo conocemos, al hermano, le llegó un carro lleno de comida, arroz, frijoles. Y ustedes saben cómo nosotros somos interesados, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Cuando nos regalan algo, ¿verdad? Los hispanos somos felices con eso, ¿verdad que sí? Y el hermano pues repartió, y qué bendición, qué bonito, como dice él, ¿verdad? Y luego habla con el hombre que venía allí y le dice: ¿de qué misión, de qué iglesia viene usted? No, le digo, nosotros venimos de la sinagoga. Y usted dice: wow, ¿y por qué hacen eso? ¿Saben por qué es? Porque el pescado o el pez muere por la boca. Están formas de atrapar, están judaizando, están sacando en las redes, ustedes jóvenes que son máster, licenciados y doctores en todas esas redes, allí van a encontrar ustedes, si no saben discernir sabiamente, mucha información errónea y mucho ataque al cristianismo de parte de los rabinos de hoy día. Muchos de sus himnos, que muchas veces nos gusta oír, no tienen nada que ver con Jesucristo, hermanos. Tienen que ver con su ley, y con las cábalas de ellos y con los pensamientos de Israel, que no son los mismos tampoco de los de tiempo de Cristo. Han cambiado sus pensamientos. Y todo eso está pasando porque ellos dicen: Mesías viene, el Mesías viene. Tal vez oyeron una noticia ustedes de cómo el rabino principal de Israel le dijo a Netanyahu: no estás haciendo lo que necesitas hacer, tienes que hacerlo más rápido para que venga el Mesías. Nunca, hermanos, nunca como ahora los judíos están predicando que viene el Mesías, y ustedes saben quién le va a llegar, ¿verdad? El falso Mesías, le va a llegar al anticristo. Pero eso significa que antes nosotros, ¿qué? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pastor, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos
Nos vamos y alegres y goces y trabaje, gane almas, suelte toda la plata a la obra de Dios, hermano, de verdad. Pero también acuérdese de otra cosa. Ya para terminar, el tribunal de Cristo es lo que sigue. Sí, nos vamos, ¿verdad, hermano Rubén? Y ahí vamos, hermano Rubén y yo, como somos muy amigos, nos vamos en la misma nube. ¿Ves, gordito, se nos hizo? Como dice el gordito, ¿verdad? Yo no sé por qué me dice gordito. Y mi esposa se va conmigo también ahí. Y se va doña Graciela. Y Castillo viene atrás. Y por allá vemos al hermano. ¡Wow! Hermano Muñoz, mire, se vino siempre. ¿Sí? Pero vea esa fiesta, trate de ver la fiesta. Amén, hermanos, trate de ver la fiesta. Pero acuérdese que antes del milenio también en la tierra va a haber un juicio de naciones. Es lo mismo. Entonces, vamos allí y ¿qué pasa? Viene el tribunal de Cristo. ¿Quién lo enseñó? El apóstol Pablo. ¿Qué dijo? Vamos a dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, bueno o malo. Y yo creo que muchos de nosotros vamos a llorar, avergonzados. Eso es lo que se nos olvida del rapto, que después de eso, hermanos, viene el juicio. Y ese juicio no nos vamos a ir al infierno, porque la salvación es eterna. El Señor lo prometió, y el Señor Jehová dijo también en el Antiguo Testamento, yo soy el que salvo, por amor de mí mismo. Y por eso lo repite la palabra de Dios cuando dice que el cristiano sea infiel, él permanece fiel, porque él no se puede negar a sí mismo. Pero sí vamos a tener un juicio. ¿Cómo va a estar usted allí, hermano? Piénselo. Ahora Dios le está dando la oportunidad de un nuevo inicio, ¿sabe? Siempre he creído eso, pastor, que cuando una iglesia se mete en un cambio de edificio, con un cambio de dirección, ¿verdad? No sé cuánto espacio hay de aquí a allá. Hay más de uno que dice, no, qué va, qué largo que queda, hay que caminar más, es más incómodo, no hay parking, no hay nada. Siempre llorando, siempre lo mismo, hermanos, siempre como el pueblo de Israel. ¡Ay, los ajos y las cebollas y los puercos de Egipto! ¡Mentirosos! ¿Cuáles ajos y cuáles cebollas si los estaban matando de hambre? Lea la historia. Pero así somos los creyentes. Y hermanos, trabaje para el Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Bendito Dios, tú eres el eterno Dios de los cielos, Señor. Y como dijera una vez Salomón, Señor, cuando tu pueblo clama, tú escuchas desde los cielos. Por eso en esta noche queremos poner nuestra vida en tus manos, Señor. Oh Señor, gracias por el mensaje del hermano Rubén. Oh Señor, permítenos, Señor, guardar nuestro testimonio, guardar nuestra estafeta, Dios, hasta el retorno tuyo, hasta el rapto de la iglesia, Señor. Permítenos ser cristianos que vivamos ardientemente, Señor, con fuego en el corazón, que podamos decir, como lo dijo el profeta, yo quería dejar de hablar, pero encontré ese fuego dentro de mí que no me lo permitió. Necesitamos avivar la obra en medio de un montón de perdidos, Dios. Sí, y amándolos a la vez para ganarlos y sacar de ese mundo perdido a los que han de ser salvos. Porque un día, Señor, un día, el último se va a convertir. Y ese día sonará la trompeta, Señor. Y nos vamos. Bendito seas, toca nuestros corazones. Con la cabeza inclinada, los ojos cerrados, por favor. Su pastor va a venir aquí para lo que él tome bien, hermano.